Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Buenos días, estimados amigos. Habla Carlos Arredondo en este domingo muy especial en su programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial: la resurrección de Jesús. Evidencias al respecto. Estamos viviendo en la llamada posmodernidad. La posmodernidad se inició aproximadamente en 1960 en Francia, y el mundo fue adoptando esta forma de pensar a finales del siglo pasado. Hay dos paradigmas filosóficos y culturales que definen la manera de pensar del mundo occidental en esta posmodernidad. Es un movimiento cultural y filosófico que influenció las artes y el pensamiento crítico a partir de 1960 y hasta la actualidad, y se basa en un escepticismo general, en cuestionarse todo lo planteado desde la razón y en dar prioridad a la subjetividad y a la idea de lo relativo. Toma los valores humanos, pero degradándolos. Como un ejemplo, la caridad la llama solidaridad, y la amistad se vuelve en compañía para la diversión. Siendo así que en nuestros días dudamos de todo y de todos. Sin embargo, hay algo que todos sabemos, y esto es, y fíjese usted bien en lo que voy a decir, todos sabemos que vamos a morir. Eso es algo cierto, eso es algo absoluto, eso es algo que no es relativo. Todos nos preguntamos qué nos pasará después de morir. Cuando un ser querido muere, deseamos volver a verlo después de que llegue nuestro turno. Jesús enseñó que la vida no termina después de que nuestros cuerpos mueren. Él hizo esta sorprendente afirmación: yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí, aunque mueran como todos, vivirán de nuevo. Esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Según los testigos más cercanos a Jesús, él demostró
su poder sobre la muerte, resucitando de entre los muertos al tercer día, después de haber sido crucificado y enterrado. En esta creencia es la que todos los cristianos ponemos nuestra esperanza, y así ha sido durante casi 2000 años. Sin embargo, hay personas que no tienen esperanza de que exista vida después de la muerte. Y como ejemplo muy radical tenemos al filósofo ateo Bertrand Russell, que escribió: creo que cuando muera me pudriré y nada de mi propio ego sobrevivirá. Obviamente, Bertrand Russell no creía en las palabras de Jesús. Y podríamos decir que en cierta medida la frase que acabamos de oír es un pensamiento cínico. Los seguidores de Jesús escribieron que Él se les apareció vivo después de su crucifixión y entierro. Afirman no solo haberlo visto, sino también haber comido con Él, tocarlo y pasar reuniones con Él durante 40 días después de su crucifixión. Entonces, la pregunta es, ¿podría haber sido simplemente un mito que creció con el tiempo, o la resurrección de Jesús se basa en evidencia sólida? La respuesta a esta pregunta es fundamental para todo cristiano y para cualquier persona, porque si Jesús resucitó de entre los muertos, validaría todo lo que dijo sobre sí mismo, sobre el significado de la vida y sobre nuestro destino después de la muerte. Si Jesús resucitó de entre los muertos, solamente Él tendría las respuestas sobre de qué se trata la vida y lo que nos espera después de morir. Por otro lado, si el relato de la resurrección de Jesús no es verdadero, entonces el cristianismo se basaría en una mentira. El teólogo R.C. Sproul lo expresa de la siguiente manera: el reclamo de la resurrección es vital para el cristianismo. Si Cristo ha resucitado de entre los muertos por Dios, entonces Él tiene las credenciales y la certificación que ningún otro líder religioso posee. Y yo diría ningún otro tipo de líder. Continúa Sproul: Buda está muerto, Moisés está muerto, Mahoma está muerto, Confucio está muerto, pero según el cristianismo, Cristo está vivo. Y también el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:14, dice:
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Muchos escépticos han intentado refutar la resurrección. Entre ellos, Josh McDowell, escéptico que pasó más de 700 horas investigando la vida de Jesús y la evidencia de la resurrección. McDowell declaró esto con respecto a la importancia de la resurrección. Llegué a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los engaños más malvados, malintencionados y despiadados que jamás se hayan impuesto en la mente de los hombres. O, si esto no es así, es el hecho más fantástico de la historia. Y yo diría que es el hecho más importante y relevante de la historia. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 11 y versículos del 25 al 27, encontramos que después de la muerte de Lázaro y platicando Jesús con Marta, su hermana, que le decía que hubiese querido que llegara antes de la muerte de Lázaro para que lo sanara, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Quiero repetirlo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó a Marta: ¿crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esta pregunta es hoy para nosotros. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos en su resurrección? Hoy, en este programa, veremos la opinión de algunos escépticos y también de otras personas que creen que efectivamente Jesús resucitó. Y es muy importante que tú hoy contestes para ti y dentro de ti esta pregunta. Porque si efectivamente Jesucristo resucitó, en verdad es el hecho más relevante, importante de la historia humana. Porque aún Lázaro, que fue resucitado por Jesucristo, al poco tiempo murió. Pero Jesucristo, después de resucitar, no murió, está vivo. Y Él está todavía interaccionando con cada persona
que decida acercarse a Él. Así que, ¿es la resurrección de Jesús un hecho verídico o un mito? Para descubrirlo, necesitamos observar la evidencia de la historia. La historia tiene sus propios métodos para determinar si un hecho es verdadero o no. Y escuchando estas evidencias, debemos sacar nuestras propias conclusiones. Quiero mencionar a otros escépticos, además de Bertrand Russell. Uno de ellos fue un abogado llamado Albert Henry Russ, que vivió entre 1981 y 1950. Era escritor y su seudónimo era Frank Morison. Y él publicó un libro que inicialmente era para investigar precisamente la resurrección, y viendo todo lo que pudiese encontrar en cuanto a hechos, determinar que la resurrección era un evento que no había ocurrido. Si buscamos acerca de Frank Morison en internet, podemos encontrar lo siguiente. En la década de los años 30 había un abogado joven de Gran Bretaña que escribía como Frank Morison. Era un abogado muy intelectual y hasta brillante. Frank Morison no creía en la resurrección y un día decidió: voy a escribir un libro para exponer lógicamente por qué todo esto de la resurrección es solo un mito o fábula. Y se puso a analizar la resurrección valiéndose de todas sus capacidades críticas como abogado. Unos años después se publicó ese libro, pero fue un libro bien diferente a lo anticipado. El primer capítulo se llamaba El libro que no se escribió. En ese capítulo, Frank Morison dijo, con mucha humildad, después de haber analizado las evidencias de una manera objetiva y lógica, yo encuentro una sola conclusión razonable. Jesucristo resucitó de entre los muertos, tal como lo dice la Biblia. Así que escribió un libro titulado ¿Quién movió la piedra? Y este libro, hasta la fecha, es una defensa clásica de la veracidad de la resurrección de Jesús. Y lo puede usted encontrar en internet, el libro completo, gratis. Si alguno quiere apuntar mi correo para que yo les dé los datos de dónde pueden conseguir este libro, y también si tienen preguntas, se las puedo contestar, por favor anoten. El correo
El email es carlos.arredo.new, o sea, new, @gmail.com. Lo repito, carlos.arredo.new@gmail.com. Pero podemos hablar de otros escépticos que vivieron en el tiempo de Jesús. Y uno de ellos fue el apóstol Tomás. Precisamente él, después de que murió Jesús, no se encontraba con los discípulos cuando Jesús se presentó ante ellos. Y entonces él no creía en la resurrección de Jesús. Pero el Evangelio de Juan nos narra que Jesús se presentó otra vez con los apóstoles y discípulos, estando ya Tomás ahí. Tomás había dicho: hasta que no metiere mis dedos en las llagas de sus manos y de sus pies, no creeré. Y entonces en esa ocasión Jesús se acercó a Tomás y le dijo: Tomás, mete tus dedos en mis llagas y ve que soy yo el que estoy aquí. Tomás se arrodilló ante Jesús y le dijo: mi Señor y mi Dios. Y en ese momento no le quedó más remedio que creer. Otro escéptico que vivió en los tiempos de Jesús fue Saulo de Tarso. Este hombre, nos narra la Biblia en el libro de los Hechos, que perseguía a los cristianos. Él, estando presente, fue muerto Esteban, uno de los seguidores más fervientes de Jesús en Jerusalén. Pero este Pablo, yendo camino a Damasco a perseguir a más cristianos, fue confrontado por Jesús. A partir de ese día, él dejó de perseguir cristianos y se convirtió en uno más de los apóstoles de Jesús y en una de las personas que más influencia tuvo en el cristianismo del primer siglo, que levantó muchas iglesias en el Asia Menor y que dio su vida y fue mártir por el Señor Jesucristo. La verdad es que muchos, como Frank Morrison, piensan que la resurrección de Jesucristo es un mito.
la realidad es que hubo escritores en el Imperio Romano, ya no discípulos como Tomás y Pablo, ya no como Juan, Mateo, Marcos y Lucas, que escribieron en la Biblia acerca de la resurrección, sino totalmente independientes del cristianismo y que aún llegaban a hablar en forma despectiva de Cristo y de los cristianos. Uno de ellos es Suetonio, que alude a Cristo en la vida de Claudio o de Plinio el Joven, y que habla sobre Cristo en la correspondencia que mantuvo con Trajano, destacando la noticia del libro 15 de los Anales de Tácito. Hay otro escritor también que es Gayo Sutorio, y que dice en la vida de los 12 Césares, de la existencia de Cristo, mencionándolo de manera despectiva, pero acertando respecto a que fue fundador de una secta religiosa que él dice es de carácter insidioso, pero peligrosa. Otro erudito de nacionalidad griega, Luciano de Samósata, hacia el siglo después de Cristo, habla de Cristo como un personaje histórico crucificado en Palestina. Y Flavio Josefo, en Antigüedades Judaicas, escribe hacia el año 90 del siglo I después de Cristo, transmitiendo la noticia del proceso de Jesús. Muchos hablan de que Poncio Pilatos, que fue el que finalmente juzgó a Jesús, ni siquiera existió, pero en una inscripción que se encontró en Casaraea Marítima, fue encontrado en 1961 un ladrillo con la inscripción Poncio Pilatos. Tenemos también a un historiador judío llamado Talus, que escribió hacia el año 52 después de Cristo. Y en una obra suya de tipo histórico habla de el terremoto y de las tinieblas subsiguientes a la crucifixión y muerte de Jesús, y las relaciona con un eclipse solar. Este testimonio llega indirectamente a través del cosmógrafo Julio Africano y es históricamente perfectamente válido. También Tertuliano, del siglo II después de Cristo, menciona el eclipse y
Eusebio de Cesarea, en el siglo III después de Cristo, ubica el eclipse exactamente en el año 33 de nuestra era y dice que fue especialmente intenso en Oriente, afectando a ciudades como la célebre Nicea. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar mencionando algunos otros aspectos de la resurrección de Jesucristo y de las evidencias al respecto. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria?
Muy bien, vamos a continuar con este programa acerca de la resurrección de Jesús, llamado el Cristo. Quiero, antes de continuar con las evidencias de la resurrección, comentar lo que dijo Napoleón acerca de Cristo. Existe, de hecho, un libro que fue escrito por M. Soler en la editorial Progreso y que se llama Napoleón y el cristianismo. Entre otras cosas, ¿qué fue lo que dijo Napoleón de Cristo? Conozco a los hombres y te digo que Jesús no es hombre. Nos manda creer y no da más razón que sus temibles palabras: yo soy Dios. Los filósofos tratan de resolver los misterios del universo con sus disertaciones vacías. Necios, son como el niño que llora por tener la luna para juguete. Cristo jamás titubea, habla con autoridad. Su religión es un misterio, pero subsiste por su fuerza propia. Él persigue y exige de manera absoluta el amor de los hombres, la cosa más difícil de conseguir en todo el mundo. Alejandro, César y Aníbal conquistaron el mundo, pero no tuvieron amigos. Yo mismo soy quizás la única persona de mi época que ame a Alejandro, a César y a Aníbal. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. Yo mismo he inspirado a multitudes de tal manera que habrían muerto por mí, pero para ello era necesaria mi presencia. Ahora que estoy en Santa Elena, ¿dónde están mis amigos? Estoy olvidado, pronto a volver a la tierra y a hacer comida de gusanos. ¿Qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo, aquel que es proclamado, amado y adorado, y cuyo signo se está extendiendo por toda la tierra? ¿Es esto la muerte? Te digo que la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Te digo que Jesucristo es Dios. Y efectivamente, la Biblia nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado con ese propósito, morir, porque con su muerte estaba pagando el castigo que cada persona merecía por su rebelión y su pecado contra Dios. Por eso es que Jesucristo murió
en la cruz del Calvario. De este texto que hemos leído es de hacer resaltar las palabras donde Napoleón menciona que él fundó un imperio sobre la fuerza. Sin embargo, Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y en estos momentos hay millones que darían su vida por él. Y esto sigue siendo cierto el día de hoy, en el año 2023. Así que, queridos oyentes, quiero comentarles sobre la resurrección de Jesús, evidencias que podemos encontrar. Quiero, antes de eso, relatar algo que ocurrió en la congregación a la que yo asistía siendo un niño en los años 50. Y fue lo siguiente: se construía el templo cristiano para adorar a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo y al Padre. Y el que era tesorero, llamado Pedro Martínez, murió. Nadie de su familia sabía dónde él guardaba el dinero de las ofrendas para la construcción del templo. Sus familiares decidieron orar para que Dios volviera a Pedro a la vida, porque de otra forma el dinero que él guardaba como tesorero de la iglesia estaría irremediablemente perdido. Dios respondió a la oración y Pedro volvió a la vida. Pedro resucitó. El dinero se recuperó y Pedro vivió todavía muchos años. Yo lo conocí. Una hermana de Pedro aún vive. Su nombre es Enriqueta Martínez. Ella es fiel testigo de tal acontecimiento. Quiero enfatizar que Pedro resucitó por un tiempo, pero Jesucristo, mi Salvador y Señor, resucitó para siempre. Y si yo muero, sé que a su tiempo también resucitaré por la gracia de Dios. Volviendo un poco a las evidencias de la resurrección de Jesucristo, debemos de mencionar que después de su crucifixión, José de Arimatea enterró a Jesús en una tumba. José de Arimatea pertenecía al Sanedrín y es muy importante el hecho de que él haya decidido ir
contra lo que el Sanedrín había determinado y solicitar a Poncio Pilatos que le entregara el cuerpo para darle sepultura. Poncio Pilatos mandó a un centurión para verificar que efectivamente Jesús ya estaba muerto. Y cuando obtuvo la respuesta del centurión de que así era, él dio permiso a José de Arimatea para llevarlo a la tumba que había preparado. También es notorio que otro miembro del Sanedrín, Nicodemo, fue y estuvo presente junto con José de Arimatea, ayudando en la sepultura de Jesús. ¿Cuáles son las evidencias de que fue puesto Jesús en esa tumba? Número 1, el entierro de Jesús se atestigua en la información que fue entregada a Pablo, y él lo menciona en 1 Corintios 15, versículos del 3 al 5. Segundo, el relato sobre el entierro se muestra de manera independiente en el material que Marcos usó para escribir su evangelio. Tercero, no es probable que sea un invento cristiano, debido a que a inicios del movimiento cristiano había una entendible hostilidad en contra de los líderes nacionales judíos, y José de Arimatea era miembro de la Suprema Corte Judía que condenó a Jesús. Cuarto, la historia del entierro es sencilla y no tiene ninguna señal de haber sido desarrollada como una leyenda. Quinto, no existe ninguna otra historia sobre un entierro como esta. Por esta y otras razones, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento concuerdan que Jesús fue de hecho enterrado en una tumba por José de Arimatea. Amigos, tengo todavía mucha evidencia y mucho material que comentar al respecto, pero el tiempo del programa se agota. Y quiero entonces enfatizar lo siguiente. Los discípulos, cuando Jesús fue llevado a la crucifixión, se llenaron de miedo y de temor. De hecho, Pedro le negó 3 veces, y el único que se menciona que estuvo al pie de la cruz fue el apóstol Juan. Los demás se habían escondido. 2 de ellos iban rumbo a Emaús y pensaban que todo había terminado con la muerte y crucifixión de Jesús. ¿Cómo es que estos discípulos temerosos, hombres sencillos, pescadores la mayoría de ellos, al poco tiempo, ahí en la misma Jerusalén, en la misma ciudad, en el mismo lugar donde Jesús había sido crucificado, empezaron a predicar el Evangelio de Jesucristo
basado en el hecho de su muerte, que como ya hemos dicho, era para pagar el precio del pecado de los hombres, pero basado también en el hecho de la resurrección de Jesús. Su prédica, su enseñanza no pudo ser refutada por nadie. Si el cuerpo de Jesús hubiera estado todavía en esa tumba, fácilmente los miembros del Sanedrín hubieran convencido a Pilatos de sacar el cuerpo de la tumba y mostrar que Jesús no había resucitado. Pero el cuerpo ya no estaba en esa tumba. Jesús efectivamente resucitó. Jesús efectivamente volvió a la vida. Y esos 12 hombres lo sabían con toda certeza y estaban tan convencidos de ellos que todos durante el resto de su vida siguieron predicando el Evangelio de Jesucristo y murieron como mártires, incluyendo a Pablo, que fue el que se encontró a Jesucristo en el camino a Damasco. No es posible que por un engaño, que por un mito, 12 hombres mueran. De hecho, uno de los hombres que participó en el engaño de Watergate con el presidente Nixon mencionaba que había 12 hombres que estaban en esa conspiración y cuando fue descubierto a los 3 días todos ellos dijeron que efectivamente habían sido parte de esa conspiración. Ninguno de los 12 discípulos de Jesucristo volvió atrás. Todos dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo y por Cristo. Y como lo dijo Napoleón, hay millones que están dispuestos a dar la vida por Jesucristo todavía. ¿Quién es este hombre? El único que ha resucitado y sigue viviendo hasta ahora. Y Él está llamando a la puerta de tu vida. Es necesario que tú te arrepientas y veas este hecho tan tremendo, tan importante, tan relevante, y como lo hizo Joseph McDowell, después de darse cuenta que la resurrección era una realidad, doblar tu rodilla delante de Jesucristo y, como lo hizo Tomás, decirle: mi Señor, mi Salvador, mi Dios, ten misericordia de mí. Dios les bendiga. Y, primero Dios, nos vemos dentro de 8 días. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Espera.